Capítulo 10. Desde que nació, todo lo que hizo quedó decidido. Como único hijo y príncipe heredero del emperador, ese fue el puesto otorgado a Kyoujou. Siempre estaba siendo vigilado por alguien y pocas cosas podía hacer como él quisiera, y el único tiempo libre que tenía era para jugar con sus hermanitos, como llamaba a los hijos de su nodriza, aunque en realidad no eran hermanos de sangre. «Es hora de comer», dijo Gao Shun en el momento en el que el trabajo de Kyoujou terminó, y él estaba a punto de sentarse. Su hermano de leche era 2 años mayor que él. También había acompañado a Suigetsu durante un tiempo. Se le dijo que, normalmente, ese papel debería dejarse a otro miembro del clan Ma, pero Gao Shun, que había usado un nombre diferente entonces, no tenía nadie que lo reemplazara como el ayudante real de Kyoujou, y esa fue precisamente la razón por la que Gao Shun tuvo que ser asignado a Suigetsu. Para el almuerzo, Gao Shun y el emperador tenían gachas sin granos de arroz a la vista y sopa sin aderezos. Me dijeron que tenía que ir. Gao Shun, como lo llamaban, tenía otro nombre en ese momento. Él era el teniente y guardaespaldas del actual emperador, Kyoujou, y no había nadie que pudiera reemplazarlo. Durante el último medio mes, el emperador había estado comiendo así, por lo que había perdido mucho peso. Se empezaba a ver un poco enfermo, por lo que, para disimular las mejillas ligeramente hundidas, utilizaban un polvo blanco especial preparado por Gao Shun. Además de las gachas, también se preparaban los platos que normalmente comía el emperador. Esto con el propósito de engañar a las personas, ya que podrían descubrir la condición del emperador si ven que solo comía comida para enfermos. «Beba esto antes de comer», dijo Gao Shun. «¿Tengo que hacerlo?», contestó en un reproche el emperador. «Bébalo, por favor», dijo Gao Shun mientras le daba la medicina. La medicina tenía un color amargo único. Al principio se utilizaba fruta para disimular el sabor. También mezclaban agua y miel, por lo que debían de aumentar la cantidad, así que Gao Shun les pidió que dejaran de hacerlo. El emperador bebió la medicina, luego hundió la cuchara en las gachas, las cuales se parecían a una papilla. Las gachas tenían impregnadas el sabor de la carne y la sal, y habrían quedado un poquito más ricas si no tuvieran esta forma. Yang comió unos 3 bocados y dejó la cuchara. «¿Duele?», preguntó preocupado Gao Shun. «No hay necesidad de preguntar», respondió el emperador y volvió a preguntar. «¿Qué están haciendo los médicos?». Los dolores del abdomen eran cada vez peor y más frecuentes, además de que también tenía fiebre leve y náuseas, por lo que al principio pensó que se recuperaría con el mismo tratamiento que le habían dado en el pasado. Sin embargo, esta vez no hay señales de recuperación. «Lo lamento», respondió Gao Shun. «¿No estás fingiendo mi enfermedad?», preguntó el emperador Yang. «Creo que esa posibilidad es baja», contestó Gao Shun una vez más. El emperador sabía que no tenía sentido arremeter contra Gao Shun, pero si alguien vomitaba, podía hablar de ello en público. Solo hay un número limitado de personas por las que Yang puede ser malcriado, y uno de ellos es Gao Shun. Así como Suigetsu sentía una profunda admiración y aprecio por Gao Shun, Yang también era dulce con Gao Shun. «Déjate mimar», le dijo Gao Shun al emperador. «Es un buen hombre, incluso entre los del clan Ma», pensó Kyoujou, y antes de responder algo, se escuchó una voz a través de la puerta cerrada decir: «¿Puedo pasar?». Al escuchar aquella voz, Yang sintió frío e inmediatamente contestó con una voz solemne: «No, estoy comiendo ahora». Pero sin importar la respuesta, el sonido de los pasos se escuchaba cada vez más cerca, por lo que Gao Shun escondió rápidamente las gachas a medio comer y puso delante los platos habituales que comía el emperador. Un grupo de personas se presentó con un hombre de unos 50 años en el centro. Era larguiducho y parecía más joven de lo que realmente era. Su cara de bebé era probablemente un rasgo familiar. «Por favor, discúlpeme, vine mientras comías», dijo el hombre mientras se acercó con una sonrisa, pero Gao Shun le bloqueó el paso. Los guardias fuera de la habitación también lo miraron con el ceño fruncido. «Si crees que es de mala educación, no deberías venir», dijo Gao Shun. «Eres duro. ¿Cómo te atreves a tratar a tu tío así?», respondió el hombre. Tío, en otras palabras, el hermano mayor de Anshi, la madre de Kyoujou. Su nombre era Hao. ¿Así que quieres decir que tienes derecho a interrumpir mi comida porque eres mi tío?», dijo Yang mientras apuñalaba con sus palillos el estofado de cerdo. No seas absurdo». Hao agitó la mano ampliamente en negación, pero se notaba que no tenía ninguna intención de irse.
Aunque son parientes maternos, la familia Danshi es tan codiciosa que casi me hace vomitar. El clan Yasu envió a su propia hija para seducir al ex emperador, que solo estaba interesado en los niños pequeños. Y así, de acuerdo al plan de sus padres, en poco tiempo, Anshi quedó embarazada de Kyoujou, por lo que se convirtió en emperatriz y con el paso de los años asumió el cargo de emperatriz viuda. La emperatriz regente, la abuela de Kyoujou, se había dado cuenta de su ambición, por lo que no les dio a los parientes maternos de Kyoujou una posición importante mientras aún estaba viva. El padre de Anshin murió hace mucho tiempo, pero su medio hermano parece estar haciendo mucho alboroto. Sin embargo, después de que la emperatriz murió y Kyoujou ascendió al trono, comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Y para agravar la situación, como es pariente materno de la emperatriz viuda y del emperador actual, no hay nadie que se atreva a hablar en su contra. La razón por la que formaron el clan Jade es para que compitan contra el clan de los Gos, debido a que desde que eliminaron al clan Shi, el clan de los Gos ha crecido aún más. Aunque parezca una cobardía, no quedaba más remedio que hacerlo. Esta era una forma para evitar que todo el poder estuviera en un solo clan familiar, evitando así que fuera un clan todopoderoso. Incluso ahora, la actual emperatriz viuda Anshi no tiene muy buenos sentimientos hacia su medio hermano. Yang también sentía lo mismo que su madre, pero no era buena idea demostrarlo justo ahora. Aunque si Kyoujou simplemente dejaba escapar su descontento, las cabezas podrían rodar. Sin embargo, sería bueno tener una comida más agradable, dijo Hao después de mirar la comida de Yang. Todo lo que había eran gachas y sopa. Si hubiera sido un objeto simple, habría sospechado. Se necesita más tiempo para traer un catador de comida, respondió Yang mientras se metía la carne en la boca y levantaba la taza para que Gao Shun le sirviera vino de uvas con cuidado. Cierto, no sabes quién está detrás de tu vida, en especial salvajes del occidente. Cualquiera que tenga esa sangre sería un bárbaro. Yang entendió lo que Hao trataba de decirle, pues realmente parecía estar en desacuerdo con el actual príncipe heredero, ya que, en cuanto a su línea de sangre, es nieto de su media hermana Anshi, lo cual lo convertía a él en su tío abuelo. Sin embargo, a partir de ahora, la madre del príncipe heredero era Gyokuyo, miembro del clan de Jade. Incluso si ambos fueran parientes maternos del príncipe heredero, el clan Gyoku tendría influencia política en el futuro. Pensó que sería capaz de ejercer el poder, pero su pariente, la emperatriz viuda, Anshi, se mostraba reacia. Además, recientemente se había nombrado un nuevo clan de los pueblos bárbaros del occidente y a las tribus que tanto despreciaba. Hao había estado pidiendo un nombre de manera indirecta durante algún tiempo, pero Kyoujou lo había estado ignorando durante mucho tiempo. Incluso si usted es mi tío, no se queje del príncipe heredero ni de su linaje. Por favor, deja de fingir. Ya lo he decidido, dijo Yang de forma autoritaria. Sí, tienes razón, lo siento, pero nada garantiza el puesto, dijo Hao con una expresión que parecía que acababa de ser colocado en el santuario oriental por el momento. Recuerdo que... continuó hablando Hao. Lo mismo ocurrió con el primer hijo de la consorte Lifa. Como fue el primer hijo en nacer, fue en consecuencia el príncipe heredero, dijo Hao mientras entrecerraba los ojos y se tapaba la boca con sus manos para que no vieran su sonrisa. Lifa es una consorte de alto rango. ¿Ese es un problema para usted? Levantó un poco la voz Yang. Para nada. Solo pensé... ¿qué harías si tu primer hijo estuviera vivo? Dijo Hao. Se acabó, dijo Yang mientras agitaba el vino de su copa sin tocarlo, mientras miraba el líquido rojo. Ya pasó mucho tiempo y resulta que el hijo que tuve con Aduo ya ha fallecido, terminó Yang. Aún así, estoy seguro de que habría crecido hasta convertirse en un joven digno, justo como Suigetsu, dijo Hao. Para Hao sería favorable si el hijo de Aduo estuviera vivo, ya que Aduo carecía de partidarios, por lo que si se convertía en su tutor, le aseguraría la posición para tener poder en la próxima era de gobierno. Desafortunadamente, ese también era el deseo de Yang. Hao puso los ojos en blanco porque una espada apuntaba ahora a la punta de su nariz. Yang miró a Hao en silencio. Sin embargo, su línea de visión estaba bloqueada. La persona que estaba apuntando su espada era Gao Shun. Él suele ser un hombre tranquilo y trabajador, con arrugas entre las cejas, y había sido menospreciado por algunas personas al pensar en él como una esposa temerosa. Además, debido al egoísmo de Suigetsu, ha estado imitando a un eunuco durante casi 7 años. Tuve que hacer algo, dijo Gao Shun. Un hombre que parecía genial a pesar de que lo llamaban idiota, apuntaba con su espada en contra del tío del emperador.
¿Qué quieres decir?, gritó Hao. Sus guardaespaldas reaccionaron en ese momento. Como era la habitación del emperador, no se permitían cinturones ni espadas, pero había 3 guardaespaldas fuertes que acompañaban a Hao. Te devolveré tus palabras tal como son. ¿Por qué mencionaste el nombre del príncipe de la luna? ¿Crees que estarás a salvo? La mirada de Gao Shun atravesó a Hao con más fuerza que la punta de una espada. En este momento, el señor es el único que puede pronunciar el nombre del príncipe de la luna. No entiendes tu posición. Se podría decir que engañaste a los cielos y ese es un pecado mortal. Gao Shun tiene una personalidad particularmente gentil entre el clan Ma. El hecho de que un hombre así actuara de esta forma dejaba ver lo engreído que había sido Hao hace unos momentos. Sé lo que está pasando, dijo Yang. Al decir el nombre de Suigetsu, era como decir que estaba en la misma posición Hao y el emperador, y eso equivale a declarar la guerra. En el pasado, incluso si Basen y Aduo lo atacaran, nunca ganarían. Así de hábil es Gao Shun, quien podría decapitar a Hao en este instante sin que sus guardias pudieran hacer algún movimiento, y si intentaran atacarlo, todos los guardias también morirían. Debido a esto, los guardias no podían moverse. Hao miraba a Gao Shun con el rostro pálido. Momentos después, Yang levantó la mano e hizo que Gao Shun bajara su espada. La relación estaba desequilibrada. ¿Era una buena idea reducir aún más el número de facciones? A Yang le gustaría evitar eso, por lo que golpear a Hao debilitaría a la familia Danshi, algo que querría evitar. Con la eliminación del clan Shi, la dinámica de poder en la corte imperial se había descontrolado. Aunque a Yang le encantaría eliminar a Hao, pero no se atrevía a lidiar con las consecuencias de dicha acción. ¿Qué autoridad tienes para hacer algo como esto?, gritaba Hao mientras escupía saliva. Sí, no tengo ningún puesto, respondió Gao Shun serio. Los miembros del clan Ma no pueden ocupar cargos públicos. Gao Shun no era una excepción. Sin embargo, soy la espada del maestro y actúo conforme a su voluntad. Así es, nadie le dio permiso para llamar a Suigetsu por su nombre. La única persona que puede llamarlo así soy yo, dijo Kyoujou. Hao se mordió el labio. Hao es el pariente materno del actual emperador Yang, pero aunque es pariente materno, no forma parte de la familia imperial, por lo que estaba prohibido pronunciar los nombres de los miembros de alto rango de la familia imperial. Hao era muy estúpido. Si fuera un hombre con un talento extraño, estaría en problemas, y eso es difícil de manejar. También era un hombre moderado, para bien o para mal, moderadamente ambicioso. Si haces algo estúpido de nuevo, tendré que tomar las riendas y te mostraré quién es el maestro, dijo Yang. Solo házmelo saber, respondió Hao. Aunque continuaba aferrándose a su posición como pariente materno del emperador, no tenía ninguna intención de hacerse cargo, ya que no era lo suficientemente fuerte como para ponerse una corona en la cabeza. No existe una regla general para eso. ¿Te vas a quedar más tiempo?, preguntó molesto Yang. Lo lamento, respondió Hao. La actitud de Hao cambió completamente respecto a antes. Te veré de nuevo. Después de decir eso, se fue. Después de que los pasos desaparecieron por completo, Yang se dio unas palmaditas en el estómago. ¿Duele?, preguntó Gao Shun. Oh, ha empeorado ahora, se quejó el emperador. La carne de cerdo que comí antes está brotando junto con los jugos gástricos. ¿Qué está pensando el señor Hao?, dijo Gao Shun. Supongo que está intentando decirme que traiga a Sui de regreso al trono. ¿Eso es así? No tienes intención de hacer eso, ¿verdad?, dijo Gao Shun en su tono de voz habitual. Sin embargo, Gao Shun no tenía la mirada aguda que tenía antes. Así es, respondió Yang, quien no tenía intenciones de beber el vino, por lo que dejó su copa a un lado.